planeado, deseado, que vive con papá, con mamá, tienen un nivel socioeconómico medio, alto, etcétera, que le permite desarrollar todas sus habilidades, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Se entiende? Entonces, no basta con que me digan normal y que haya realizado todo, que en esa situación de realizar todo no quiero que me lo descalifiquen todo. En realidad, ustedes ya evaluaron de decir, cumplió con todos los ítems. A la inversa, no cumplió con tal ítem y que corresponde al área del lenguaje. Por consiguiente, tenemos el antecedente que es un producto no planeado, no deseado, no lloró, no respiró al momento de nacer. Considero que esta es la causa por lo cual ese niño no habla. ¿Qué es lo que sugiero? Valoración por otorrino, por podiatría, por no sé por quién ustedes quieran. ¿Sí? ¿Y cuál es el pronóstico? Pues dependiendo del resultado que puede el diagnóstico pudiera otorgar. ¿Sí me expliqué? Esto simple y sencillamente es un arma de la más simple, pero más efectiva para nosotros en cuestión clínica, porque las pruebas en valoración de ese tipo de aspectos que conlleva la psicología es otro boleto totalmente diferente. A lo mejor más sofisticadas, etcétera. Pero esto es lo más simple, pero que nos permite determinar muchas cosas y las queremos correlacionar y las correlacionamos bien. ¿Se entendió? Entonces, con todo lo que nos dice que tenemos que poner por qué está bien, si fue planeado respecto a lo que le negamos aparte de este interrogatorio, o lo preguntamos y lo ponemos. Tu análisis, ¿qué es lo que quiero que me contestes? Pero en tu análisis ya me estás dejando ver qué es lo que interrogaste. Es decir, el paciente se encuentra bien, deducimos, por el hecho de ser un producto planeado, deseado, padres profesionistas, nivel socioeconómico medio, alto, bla, 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 bla. ¿Eh? ¿Qué pasó, doctora? Ay, sí, eso de ser planeado y todo eso, me sí, también. ¿Tú qué opinas? Que no. ¿Por qué? ¿Es un atentado? ¿Por qué? ¿Ustedes qué opinan? Es que nos tendrán que preguntar a los padres. Claro. Pero sí, claro. Oigan, ¿cuántos bebés tiene? Híjole, doctor. Tengo 4. Ah, y este es el primero, segundo, tercero, 4. Ay, ¿quién crees el 4? Oiga, ¿y por qué está tan pobrecita y tiene 4 hijos? Ay, doctor, es que fíjese que pasó este día. Oiga, el último, no me da la cuenta, 3, una lesión, los mismos nos hayamos percatado, etc. Ah, lo que fue la verdad, oye, le pasa a que ya no tengo que tener el me refiero, en publicación, como médico, la propedéutica y el marco legal de la inclusive hasta puedes estar pegada legalmente si no lo haces dentro del marco jurídico para un problema de salud complejo. Si no, desde un paciente. ¿Por qué no? Porque marca la regla. Entonces yo digo, ay, ¿cómo le voy a decir a esta personita que se puede? Y más un adolescente. Ah, pues, ¿y qué tal si hay algo junto que no supimos? Después, el que va a tener injerencia va a ser tú, por omitir esa cuestión. Y en un caso legal, la omisión te puede generar impericia. ¿Qué es la impericia? Yo siento que es lo peor que nos pudieran acusar a alguien como médico. Impericia es el desconocimiento, que no sé, y si no sé para qué estoy ahí, y es un problema complejo. Entonces, a lo que quiero llegar con esto es, todo lo debemos preguntar. Pero hay que tener cuidado en cómo preguntar, porque si algunas cuestiones pueden ser ofensivas, sin que la intención de nosotros sea Paulo. Entonces, es en el juego tal vez de las palabras en cómo debemos dirigirnos, pero nuestra obligación es preguntar. Preguntar la totalidad de todo lo que tengamos que informarnos. Y para tu conocimiento, para tu mala suerte, mi mala suerte y nuestra mala suerte, el actuar médico es actuar de buena fe. ¿Por
¿Por qué? Porque yo soy el papá del niño que te lo lleva a consulta y te digo, me preguntas que por qué lo llevo a consulta. Igual que tiene chorrillo y está haciendo de color morado. Un juego. Señor, de veras, me está vacilando, etcétera. No, esa es tu consigna que tiene que quedar narrada en tu historia clínica. El familiar refiere que el niño tiene diarrea con evacuaciones moradas, punto. Que nadie te quiere decir el boleto, pero tú le tienes que creer a la información que te dan y así tiene que quedar testigo del padecimiento actual. Ya después con la exploración, es otro boleto totalmente diferente que ya nos corresponde a nosotros en cuestión médica, qué definir y qué determinar. Pero mientras, esto actuar de buena fe, porque tú nada más estás basándote en la información que recibes de lo que te está afectando. Y de ahí viene el acierto o el distractor. Depende totalmente de la información que nos da el familiar. Oiga, es que resultó esto, sí, pero el señor a mí me dijo que tenía esto y esto y esto y esto y todo esto engloba en este padecimiento. Pero es que era esto. Discúlpenme, pero yo nada más me basé en lo que determinó el padecimiento actual. Punto, se acabó. Pero sí, pues estamos obligados a preguntar. Pero tal vez aquí tu observación es buena. No con esto estoy diciendo que a chale con distintos imprescindibles determina que sea planeado y deseado. ¿Sí? Pero yo le doy muy énfasis, mucho énfasis a eso, por la cuestión, tal vez me atrevería a decir dos puntos. Uno, yo les dije que hoy en día nuestra práctica médica es un problema porque estamos atendiendo a niños, hijos de niños. Ese es un problema. ¿Vale? Y la segunda, yo les comenté que dentro de los factores etiopatogénicos se suscitan muchas problemáticas. Es del microambiente, del macroambiente y del macroambiente. Y en eso figuran muchas de las cosas que están. Yo nada más quisiera que te quedaras con la idea de que te preguntes cuántos embarazos son en realidad planificados. Ya déjalo deseado, etcétera, etcétera. Planificado. Ejemplo, ya no tuve oportunidad, doy mil disculpas a sus compañeros que estuvieron conmigo en la sala, pero no he tenido ni tiempo de hacer nada. ¿Sí? Y si ustedes revisaran el caso, creo que se llama Cintia, la niña que está en la cama 35, la del rincón, una niña que tiene 17 años. ¿Pero qué crees? Ya tiene un hijo y está internada aquí y la están manejando aquí. Entonces, era una de las pautas que yo les comentaba en una de las charlas anteriores que alguien me preguntó. Y si alguien ya está embarazado, tiene hijos, etcétera, se atienden aquí, no manchen su vida, esos pacientes ya no son de aquí, son de enfermedad. Y más por el hecho de que le falten 2 meses para cumplir la mayoría de edad. Y no es tanto por eso, sino que la cuestión práctica de cómo se desglosa y se lleva a cabo ya la fisiología y anatomía del ser humano por el hecho de tener un bebé, cambia total y rotundamente. Y eso ya le corresponde al médico de adúlteros más que a nosotros continuar esto. Bien chistoso. Vuelvo a repetir, ya tuve la experiencia de tener en preescolares a la mamá y en lactantes al bebé. Así. No. Pero sí estamos obligados a preguntar todo. ¿Va? Pero depende de cómo lo preguntes. ¿Alguna otra duda de Denver? Sí, nomás, bueno, yo conseguí uno que tiene nada más 2 meses y quería preguntarle si puedo cortarle nomás un cachito y ponerle como hasta los 2 o 3 meses para usar la otra parte y poner, para no ponerla toda porque me revuelvo. Como guste, si te es más práctico, adelante, no hay ningún problema. ¿Alguna otra duda? Yo encontré una tabla de Denver que trae una tableta chiquita que dice comportamiento para el examen. Entonces, esa tabla viene en la tabla no la considero. Porque si no nos vamos a hacer más bolas.
Doctor, no sé si me escuche.
Exacto. Y ahí ya tendría que verse en los dos. Ya, ahí ya tienen que escuchar. ¿Qué pasas? ¿Qué va a pasar? Yo también. A ver, díganle a sus compañeros que si escuchan o no escuchan. ¿Sí? ¿Y se ve? Ok. Entonces, ¿qué es una asfixia perinatal? Simple y sencillamente es lo que nos denota una supresión de oxígeno. ¿Pero por qué va a estar determinado esto? Por la falta de oxígeno, que eso nos va a conllevar a una hipoxia y por consiguiente a una hipoxemia. Y si falta oxígeno, se acumula el producto de degradación del mismo, que es el CO2. Entonces, hay una disminución de oxígeno y una acumulación de dióxido de carbono, estableciendo el primer mecanismo del desequilibrio ácido-base que se lleva a cabo en un estado de acidosis. ¿Sale? Y ahora, bueno, vamos a ponerlo de aquí. Ok. ¿Qué mecanismos o por qué mecanismos puedo presentar una asfixia perinatal? Híjole, pues por varios mecanismos. Uno, esa cantidad de supresión de oxígeno se puede llevar a cabo por interrupción del flujo sanguíneo umbilical. Y suena lógico, si no pasa de la mamá al bebé por la placenta, pues lógicamente va a haber una disminución en la cantidad de oxígeno. Díganme un ejemplo por el cual se puede interrumpir el flujo sanguíneo umbilical. Una doble circular al cuello, por una torsión, por un nudo verdadero, etcétera, etcétera. O tan simple como ya cuando se encaja, que se encaja el producto, puede estar llegando a presionar la cuestión del flujo sanguíneo del cordón umbilical. Podemos tener una asfixia por alteración en el intercambio de oxígeno a través de la placenta. ¿Qué se imagina que pueda hacer? ¿Perdón? ¿Qué situaciones o qué alteraciones pueden tener que exista una alteración en ese intercambio de oxígeno a través de la placenta? Un desprendimiento prematuro de placenta, sí y no, pero sí. Otro. Una intoxicación por algún gas. Bueno, dependiendo del gas, pero bueno, para fines prácticos se puede pegar en la cara materna y eso generar compromiso. ¿Placenta madura? Una placenta madura, algo que coloquialmente le llaman una placenta creta, una placenta envejecida, porque se acartona y por consiguiente el flujo sanguíneo tiende a generar problemas para el paso del mismo. Pero también podemos tener una asfixia por inadecuada perfusión de la cara placentaria materna. Ahora sí, totalmente más claro. Un desprendimiento prematuro de placenta no inserta. Otra. Una inserción baja de la placenta con el desprendimiento propiamente dicho del mismo, etcétera, etcétera. Y el último, pudiéramos decir que por el fracaso en la expansión pulmonar al nacer, bajo las circunstancias que sean. Y yo dije, Apgar bajo no necesariamente significa asfixia, porque podemos tener un premaduro y ser normal y sano, pero por el hecho de ser premaduro va a tener un Apgar bajo, ¿sí? Entonces, ojo, una asfixia por el fracaso en la expansión pulmonar al nacer o por el incremento del flujo pulmonar. Esto tiene que ver muchas veces con los niños que tienen un sufrimiento fetal agudo, un parto prolongado, etcétera, se cansan y empiezan a sufrir y generar otro tipo de problemas. Quiere decir entonces que esto es algo que nunca se nos debería de olvidar, nunca. De las 4 causas que comenté anteriormente, el 90%, si se fijan, porque 3 de ellas fueron por compromiso placentario, ¿sí? Y solamente 1 por insuficiencia pulmonar, cardiovascular o neurológica. Quiere decir entonces que la gran mayoría de las problemáticas son derivadas de algún tipo de alteración
en ese flujo sanguíneo con componente placentario. Y ya el 10% restante por otro tipo de cuestiones totalmente diferentes. Quiere decir entonces que la asfixia perinatal es una entidad que puede servirme y puede tener utilidad la valoración de Apgar. Y ya dijimos que el Apgar es una escala de valoración propia del recién nacido que me permite determinar el grado de adaptación del ambiente interno al ambiente externo. Y que el Apgar por puntaje ideal marca la literatura de 10, aunque realmente ya explicamos que va a ser un tanto difícil que logremos el 10. Y digo, a sabiendas de lo que es la verdadera valoración como tal. Pero también dijimos que el Apgar indirectamente me puede permitir valorar cierto grado de asfixia perinatal, y todo dependiendo del puntaje. Pero les comenté y reitero, no todo puntaje bajo de Apgar significa asfixia perinatal. Por ejemplo, el prematuro tiene todo el derecho del mundo de tener un Apgar bajo sin que necesariamente sea asfixiado. El que nace por efecto de medicamentos, anestesia general o algo por el estilo, va a salir deprimido sin que necesariamente sea Apgar bajo, sea sinónimo de asfixia perinatal. ¿Sale? Sin embargo, entonces tenemos que cuando una asfixia perinatal la califico o la determino por el Apgar, establezco el puntaje. Hay quienes dicen que un valor entre 6 y 7 de Apgar ya significa una asfixia perinatal leve. Un puntaje de 4 a 6, una asfixia perinatal moderada, y menos de 3, una asfixia perinatal severa. ¿Cuál es lo importante de todo esto entonces? Dependiendo del puntaje de la escala de Apgar. Que todos los niños que tienen un Apgar bajo, llámese menos de 3 al minuto o menos de 5 a los 5 minutos, el 20% va a morir. El 30% va a tener secuelas neurológicas bastante importantes. El 15% secuelas mínimas. Y un 35% aproximadamente eran normales. Sí, pero eran normales porque hay que contemplar que a lo mejor era prematuro o a lo mejor obtenido por un parto mediante anestésicos. Pero si ustedes suman ese 20 más un 30% son 50, más ese 15% es el 65%. Casi cerca del 80%, que es lo que marca la casuística. Entonces, todo esto es de tomar importancia, porque esa cifra que ya tiene varios años, por ejemplo, son cifras de Estados Unidos. Pero aquí lo más drástico es que fíjense que de todas las unidades que tiene Estados Unidos, el 90% son de primer nivel de atención. Y aquí en México, ¿qué significa un primer nivel de atención? Un centro de salud. Un centro de salud común que no tiene nada, sí, pero los Estados Unidos tienen todo, y esa es una cuestión totalmente diferente. Una unidad de segundo nivel es como nosotros aquí, los centros de especialidad. Y una unidad de tercer nivel son los centros de alta especialidad, donde ya está especialidad y subespecialidad. Entonces, si para Estados Unidos el 5% solamente son de tercer nivel, imagínense en nuestro país. Centros de atención perinatal en nuestro medio, así relevantes e importantes, ¿cuántos conocen? 1, Instituto Nacional de Perinatología. 2, Instituto Mexicano del Seguro Social, Gineco 4. Y 3, tal vez el Centro Médico Nacional, 20 de noviembre. Y por ahí, si acaso, el López Mateos. De ahí en fuera, no hay. Entonces, imagínense lo drástico que conlleva a un factor importante para la determinación de asfixia perinatal. Independientemente de los problemas placentarios, independientemente del problema del producto propiamente dicho, la infraestructura que tenemos como país deja mucho que desear. Bajo ese tipo de cuestión, entonces, volvemos a lo mismo, que en esa asfixia perinatal juega un factor ponderal, la apnea. Nada más para su conocimiento deben de quedar con la idea de que existen dos tipos de apnea, primaria y secundaria. No nos vamos a meter en Honduras, aquí nada más basta con recordar que todo lo que vean que sale a través de la cavidad vaginal o abdominal de la mamá, que llore y que respire bien, perfecto.
pero que si tiene algún tipo de problemilla, aguas, puede ser una asfixia perinatal y eso nos va a conllevar a la presencia de una apnea y si no lo atendemos de manera inmediata el paciente va a fallecer. Por consiguiente, la apnea no se preocupe por clasificarla si es primaria, secundaria, etcétera, y se tiene que tratar como se tenga que tratar. Acuérdense, menos de 100 latidos de frecuencia cardíaca o repercusión en la TA. Y si no está respirando ese niño, porque está originando una asfixia, que eso me está determinando una apnea, lo primero que tengo que hacer es la reanimación. La posición, la respiración, la circulación, etcétera, en pro de mejora de las condiciones de mi paciente. Hay que tener en cuenta que la asfixia, por la disminución de oxígeno y aumento de CO2, condiciona muchos problemas a diversos niveles. Hay disminución de flujo sanguíneo por las arteriolas pulmonares, por ejemplo, que es algo que se suscita de primera instancia. El flujo sanguíneo a través del conducto arterioso, y eso ya lo habíamos comentado en algún momento y les dije, si no fuera por esta cosa, no sobreviviríamos dentro de la cavidad intrauterina, o sea, la maravilla que tiene el cuerpo humano. Y el proceso de vasoconstricción pulmonar. Son aspectos de manera muy importante que hay que tenerlas en mente. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a tener riesgos fetales y riesgos maternos para la presencia de asfixia perinatal. ¿Cuáles serían unos factores de riesgo fetal para que pudiera presentarse asfixia perinatal? Ya dijimos, alteración del cordón umbilical, prolapso del cordón umbilical, la presencia de meconio, que es lo que me está representando un sufrimiento fetal dentro de cavidad intrauterina de ese producto por querer salir. Productos de bajo peso, pues claro, no van a tener la capacidad suficiente para la expansión de la caja torácica y establecer un ciclo respiratorio de manera adecuada. La premadurez, híjole, por la pura actividad física, tienen ese factor de riesgo. Postmadurez, pues lógico, sufrimiento fetal, acúmulo de CO2, acidosis, compromiso hemodinámico y fallecer nuestro paciente. Embarazo múltiple. Siempre que tenemos embarazos múltiples, nos debe de quedar a la idea de que el producto que nace primero es el que va a estar mejor en todas las condiciones y siempre va a tener un mejor outcome. El segundo producto, aguas, en un embarazo múltiple hay que tener mucho cuidado porque él casi es de considerarse potencial con asfixia perinatal, ¿sí? Entonces, la presentación anormal, pues claro, todas las variantes de presentación que eso va a implicar, dificultad para la expulsión, sufrimiento fetal, partos prolongados y por consiguiente asfixia perinatal. Pero también hay riesgos maternos, la DCP, desproporción cefalopélvica que dicen los ginecos. A lo mejor de nosotros de mala onda decimos que no es desproporción cefalopélvica, ¿no? Sino nosotros decimos que es desconocimiento del canal del parto y ya algún día tendrán la situación para poder checar esto. En una sala de partos siempre van a ver el ring completo entre el pediatra y el gineco, ¿sí? Las grandes discusiones que siempre van a suscitar. Enfermedad hipertensiva del embarazo, diabetes gestacional, desprendimiento prematuro de placenta no inserta, la edad de la mamá, y ya dijimos, la edad ideal para una mujercita hoy en día está catalogada para tener un bebé, 25 años. Tener una mamá de 30 años o más ya es de considerarse añosa. Entonces, niñas, váyanlo pensando bien, por favor. Cardiopatías congénitas, obesidad, ruptura prematura de membranas, anestesia general, etcétera. Todos esos factores, tanto de la mamá como del producto, son los factores que nos pueden conllevar a la presencia de una asfixia perinatal. Espero que se alcancen a ver bien las radiografías, pero vean, la mortalidad perinatal ocurre en tercer lugar de morbimortalidad en nuestro país. Carajo, es impresionante, porque de ahí vienen las enfermedades crónico-degenerativas como primer lugar, pero imagínense en tercer lugar las enfermedades perinatales, y de las perinatales, vean que la asfixia perinatal ocupa el primer lugar. Entonces, mucho cuidado y es algo que debemos de tener una atención de manera inmediata. Padecimientos concomitantes, neumonía, síndrome de dificultad respiratoria, síndrome de adaptación pulmonar, una taquipnea transitoria del recién nacido, un síndrome de aspiración de líquido amniótico meconial, etc.
En rojo, algo menos frecuente, pero no tan raro, los neumotórax, por ejemplo, y principalmente por los procesos de reanimación que siempre se tratan de dar en una sala de partos que originan más distocias que beneficios para el producto. Otro tipo de alteraciones raras ya son las que se plantean en color verde. Me voy a alejar tantito, ojalá que me lleguen a escuchar los que están allá atrás de la pantalla, pero tenemos dos radiografías. ¿Quién me puede decir qué se observa en la primera, en la de arriba? Si es que se le llega a observar algo. Ahora está desproporcionado, está demasiado disponible. Ujú, La primera y la otra es que los campos pulmonares no se aprecian a menos como deberían, no se están desarrollados de arriba. ujú. Eh, ¿El qué, perdón? ¿Qué más? ¿Cómo se ve el corazoncito? A ver, Bruno, ciérrale la puerta, por favor. ¿podría ser? No es una imagen de video utilizado. ¿Perdón? No es que, bueno, no sé si se llama, es la imagen. Tú dilo como me lo quieras decir. En el celular, ¿Y eso qué me lo da? es un aumento de las capacidades y es característico del síndrome de dificultad respiratoria. ¿Qué opinan? La granular es una granular. ¿Te parece? Perfectamente bien contestado. En alguna literatura y todavía por ahí se comenta la famosa enfermedad de membranas hialinas, pero es un diagnóstico mal establecido porque necesita ser histopatológico. Clínicamente se conoce hoy en día como síndrome de dificultad respiratoria, en alguna literatura contemplada como enfermedad pulmonar por carencia de factor surfactante o deficiencia de factor surfactante. Es la famosa, típica y característica imagen en pulmón blanco o en vidrio esmerilado. Intencionadamente, sí, efectivamente se ve ensanchada la caja del tórax, etcétera, pero ya por pauta en pista les dije, bueno, ¿y cómo se ve el corazón? El corazón ni se le ve, porque está todo blanco el pulmón, ¿sale? Ya más adelante vamos a ver por qué se suscita todo eso. Y en la radiografía de abajo, ahí sí se ve el corazón. ¿Pero tiene qué? Pero tiene cardiomegalia, a lo mejor. Sí. Y la otra que me llama la atención es que en el lado izquierdo, donde el campo pulmonar izquierdo, vemos justamente estas radiopacidades hacia el tercio inferior, pero en el tercio medio y superior vemos una especie de burbuja que probablemente pasamos. Por intuición, claro, ¿por qué no? Yo estaría de acuerdo contigo. ¿Perdón? La cámara. Puede ser la cámara gástrica. Pudiera. Grítame porque estoy sordo. ¿Hernia de qué tipo? Una hernia diafragmática. De primera instancia, a mí lo que me interesaría es lo que más me interesa es la objetividad que cada uno de ustedes dijeron que aceptadamente están bien. Aquella cosa no se ve. Está todo blanco, punto, se acabó y no hay fuego. Puede tener un sinfín de causas, pero ahorita estamos viendo patología del recién nacido, entonces ya empezamos a ser más concretos. Y dentro de la patología del recién nacido, cuando es más prematuro, más carencia de factor surfactante y por consiguiente, los colapsos, las múltiples atelectasias, el famoso
pulmón o imagen en vidrio esmerilado o descubrido, etcétera, o pulmón blanco, que es propio de la patología que estamos comentando. Pero también en patología de recién nacidos, es un padecimiento que se caracteriza con una gran dificultad respiratoria al momento de nacer, 1 hora después de nacer, y que se no se atiende de manera inmediata, un paciente no fallece. Pues sí, pero tiene una radiografía, ya no se ve el corazón y aquí sí. A lo mejor da la apariencia de que está grandote, pero lo que más me llama la atención es esto que le llamó la atención a ustedes. ¿Sí? Es un nivel. Y por la cuestión del nivel, ¿qué estructuras pueden estarme generando un nivel de ahí? Un absceso, pues no es la característica de un absceso pulmonar. Un derrame pleural, pues tampoco me checa como para que sea un derrame pleural. Todo el parénquima da la apariencia de que está libre. La calidad no se aprecia de manera adecuada, pero la transparencia por la computadora se transforma líquido. Entonces, hay un punto de parénquima pulmonar, aquí también hay parénquima pulmonar, entonces como que no me checan varias cosas. Pero si hay un nivel de un órgano, como es el estómago, y descartar de primera instancia una hernia diafragmática, y esa es una hernia de rosca de ¿sí? Así es como se ven y así es como se observan. Entonces, de primera instancia determinar qué es lo normal y qué es lo anormal. Y dentro de lo anormal, empezar a desglosar las probabilidades de acuerdo al momento que nosotros estemos contemplando cada paciente. Dicen que si hace como pato, camina como pato y grazna como pato, tiene que ser un pato, no va a ser un guajolote. Por consiguiente, hay factores de riesgo que mi cabecita me debe intuir cuáles son las problemáticas que debe estar generando o presentando ese paciente. Ejemplo, vamos a hablar de algunas. La premadurez. ¿Qué es lo que me va a originar la premadurez? Así de entrada directa, dificultad para respirar. ¿Y cuáles van a ser sus causas? Síndrome de dificultad respiratoria, un síndrome de adaptación pulmonar o una taquipnea transitoria del recién nacido. Así como principales causas. El posmaduro, ¿qué me puede originar? Un síndrome de aspiración de líquido amniótico meconial. ¿Y qué me puede provocar después? Una displasia broncopulmonar. Una ruptura premadura de membranas. ¿Qué me va a hacer? Pues dificultad respiratoria por un problema infeccioso, por una situación de neumonía. Así, sencillo. Hay otras cuestiones, polidramios, por ejemplo, las pancísimas que están así. Una fístula, aguas, es lo común y me va a dar datos de dificultad respiratoria al momento de nacer. A la inversa, el oligohidramios, aguas, va a tener dificultad respiratoria porque ya debe mi cabecita empezar a sospechar que posiblemente tenga un pulmón hipoplásico. Entonces, si ustedes se fijan, hay muchos factores de riesgo con su debida correspondencia patológica a la cual puedo estar esperando que llegue a presentar mi paciente. Cuando nosotros tenemos, en la escuela a mí como me fascinaba esto, cuando yo estaba con ustedes, bueno, en el lugar de ustedes, y yo siempre contemplaba que la fisiopatología de un padecimiento es la neta del planeta porque de ahí me permite conocer todo, y principalmente el tratamiento. Y si yo entiendo cuál es la fisiopatología, sé en qué momento va a requerir la oportunidad de X arsenal terapéutico para su mejor pronóstico de mi paciente. ¿A qué me refiero? Ay, sí se ve el cursor. Vean, nosotros podemos tener una deficiencia de factor surfactante. Sí, ya no se ve. Ah, sí. Deficiencia del factor surfactante. Pero esto voy a tener, hablando de premadurez, no se alcanza a ver la cosa esta por esto que tiene acá arriba, pero aquí dice premadurez. La premadurez, por un lado, me va a dar una deficiencia de factor surfactante. ¿Qué es el factor surfactante? Es un líquido que está a nivel de los pulmonares que sirve básicamente para evitar el colapso del espacio alveolar. Perfecto. ¿En dónde se produce? En los neumocitos tipo 2. Quiere decir que el factor surfactante es un compuesto lipoídico que está determinado por fosfatidilcolina y fosfatidilglicerol. ¿A qué edad se empieza a producir el factor surfactante? Para la
la 28. En promedio, desde las 26 a las 28 semanas inicia su producción. Vamos a llamarlo así, ¿sale? Que inicia su producción. Pero aquí me nace una pregunta. ¿El premaduro? Por clasificación de grupos etarios dijimos que era menor de 37 semanas. ¿Hasta ahí vamos bien? Pero si ustedes me dicen que el factor surfactante inicia su producción entre las 26 y 28 semanas de edad gestacional y el premaduro es menor de 37 semanas y el premaduro generalmente aqueja de una enfermedad de membranas hialinas por deficiencia de factor surfactante, entonces ya no entiendo. Si se produce a las 26, 28 semanas, ¿por qué carajos debería de tener deficiencia de factor surfactante, tanto problema respiratorio que lo lleva a la muerte? Ya no entiendo entonces. ¿Qué pasa ahí? ¿Sí se entiende mi pregunta, mi inquietud? Pues porque empieza a secretarse, pero no significa que llegue a la cantidad a la que tiene que estar. 99.9% de la respuesta. Pasar por fuera de allanamiento para que sea más fácil de entender. 99.999% de respuesta. Y prácticamente ya me dijeron cuál es la respuesta. Porque una cosa es crecimiento y otra cosa es desarrollo. Y el desarrollo yo les dije que dependía de dos factores principales. ¿Cuáles son? ¿Perdón? Maduración y adaptación. Y por maduración implicaba factor tiempo. El factor surfactante inicia su producción alrededor de las 26, 28 semanas, pero se hace fisiológicamente activa hasta después de las 36 semanas. Eso me da la razón sustancial para explicarme el por qué el premaduro tiene deficiencia de factor surfactante, pero tiene deficiencia por calidad, por selectividad biológica que debe de tener. Entonces, una vez que ya comprendimos todo eso, determinamos que el premaduro va a tener una deficiencia de factor surfactante y por consiguiente va a tener un pulmón estructuralmente inmaduro. Ambas circunstancias van a originar que se formen múltiples atelectasias. Esas atelectasias, por una parte, me va a dar alteraciones en la ventilación-perfusión y va a repercutir fisiológicamente hablando en una hipoventilación. Esto me va a condicionar mis dos trastornos bioquímicos primarios, hipoxemia e hipercapnia. Perdón, aquí es hipercapnia, no hipocapnia. Esto me va a condicionar el desequilibrio ácido-base primario, que es una acidosis respiratoria, haciéndose después metabólica. Me va a condicionar una vasoconstricción pulmonar, va a tener alteración en la integridad endotelial, va a surgir exudado proteico y es algo que va a establecer como el famoso síndrome de dificultad respiratoria. ¿Sale? Entonces, bajo este tipo de pauta, que ya sé qué es lo que está determinándose en la asfixia perinatal, ¿cuáles son mis patrones de diagnóstico? Como muchos de los padecimientos que tenemos en el campo pediátrico, vamos a decir que es totalmente clínico. Clínico, pero con la ayuda de algunos factores. ¿Cuáles? El monitoreo de la frecuencia cardíaca. Y acuérdense que dije, disminución de oxígeno, aumento de CO2, depresión del miocardio, compromiso hemodinámico y muerte. Por consiguiente, es clínico determinado por los datos de dificultad para respirar, estableciendo una monitorización de la frecuencia cardíaca, medición de gases arteriales, donde vamos a demostrar que disminuye oxígeno, aumenta CO2, y lo clínico establecido por la puntuación de Apgar. Aquí viene lo que yo les comentaba hace un momento, el Apgar bajo sin asfixia. ¿Cuándo debemos de considerar esas pautas de que el paciente tenga un Apgar bajo sin que necesariamente sea sinónimo de asfixia perinatal? Dijimos los recién nacidos prematuros o cuando las mamás están deprimidas por la administración de
fármacos de anestésicos, que es lo que va a deprimir el centro respiratorio y generarnos un falso para la situación de la asfixia perinatal. Es importante contemplar todo lo que se concierne al proceso patológico de una asfixia perinatal, claro, por sus órganos diana que tiene. El principal órgano afectado y de mayor repercusión y que desafortunadamente de ello depende el pronóstico de vida de un paciente se llama riñón, hasta en el 50% de los casos. La necrosis tubular renal es lo que genera la problemática para esa insuficiencia renal y todo el desfallecimiento de nuestro paciente. Problemas a nivel del sistema nervioso central, híjole, pues eso va a estar dependiendo de la edad gestacional que tenga nuestro paciente. El paciente más pequeño, más premadurito, tiene una labilidad de la matriz germinal y eso lo hace susceptible a cambios de temperatura, presión, etcétera, para la presentación de hemorragias intraventriculares, que es lo más común y frecuente. Problemas cardiovasculares y las miocarditis, el sufrimiento determinado por la insuficiencia cardíaca y lógicamente que nos lo va a llevar al desfallecimiento. Y los problemas estructurales y funcionales propios a pulmón, pero si ustedes se fijan, el principal órgano rector en compromiso por la asfixia perinatal es riñón. ¿Qué complicaciones son las que se tienen secundario a este tipo de problema? Újole, lo que gusten y a todos niveles. Sistema cardiovascular, pues todo el compromiso por hipoxia, ¿no? Las disritmias, la disfunción miocárdica, las lesiones capilares, a nivel renal, la insuficiencia renal por la necrosis tubular, originando oliguria, por ejemplo. El sistema adrenal, hemorragia, necrosis, insuficiencia suprarrenal, etcétera, etcétera. Las hematológicas, trastornos de coagulación, gastrointestinales, en donde el hilio y la enterocolitis necrosante figuran como factores ponderales de. En hígado, pues, la colestasis. Alteraciones metabólicas, las que ustedes se puedan imaginar. A nivel pulmonar, el edema y todas las agravantes propias de. Y los aspectos neurológicos, pues hemorragia, edema cerebral y lo concomitante secundario a las crisis convulsivas. ¿Cómo voy a establecer entonces el diagnóstico? Reiteramos de manera clínica, mediante una historia clínica, en donde los antecedentes perinatales va a ser de suma y vital importancia, que nos van a conllevar a la sospecha del diagnóstico que se va a acentuar por el cuadro clínico establecido en la exploración física, y ese cuadro clínico va a estar determinado por el grado de dificultad respiratoria que nosotros podemos evaluar y valorar por la escala de Silverman-Andersen. ¿Qué es el Silverman-Andersen? Una escala que me permite determinar el grado de dificultad respiratoria que tiene un individuo, punto. Y por individuo lo diferenciamos del Apgar, que es exclusivo del recién nacido. Aquí el Silverman lo podemos evaluar a cualquier grupo de edad. El diagnóstico, entonces, reiteramos, es en base a la historia clínica, estudios de laboratorio, estudios de gabinete, para denotar toda la problemática que ya comentamos. ¿Cuál es el tratamiento? Como en toda medida de asistencia y reanimación de un recién nacido, hay que prevenir la pérdida de calor, y ya dijimos, la humedad es lo que conlleva mucho factor de riesgo para la hipotermia, presencia de apneas, lógicamente asfixia perinatal y muerte del paciente. Hay que establecer el ABC, la vía aérea permeable, cómo posicionarlo, aspirando boca, nariz, en caso necesario la tráquea, iniciar la respiración, secar, ya acuérdense que secar hacemos un estímulo para que mejore ese patrón respiratorio, u otorgar presión positiva intermitente con bolsa autoinflable para reanimación, mantener la circulación como con el masaje cardíaco o con la administración de medicamentos. Y la D, diferir a una unidad especializada. Créanme que yo no dudo de la capacidad de todos ustedes, pero aún nosotros, viendo este tipo de pacientes en alguna instancia, lo más ideal, recomendable para favorecer el pronóstico de nuestro paciente es que lo tengamos que referir a una unidad neonatológica especializada para su atención correspondiente. ¿Dudas? ¿Preguntas?
¿No? Creo que nos vamos a quedar hasta aquí, muchachos, porque no nos va a dar tiempo de más. Perdón por pero es que hoy sí nos tundieron. Ya sus compañeros se darán cuenta cómo estuvo el asunto. Mil disculpas porque hoy no tuvimos una oportunidad mayor pero pero ya espero que mañana podamos comprometer, podamos poder complementar más todo lo que en su momento empezamos ahorita. ¿Dudas, preguntas?